Hola, ¿cómo estáis? Hoy dedicamos nuestra emisión a las protestas mundiales contra el genocidio en Palestina a manos del Estado de Israel y del gobierno de coalición ultraderechista encabezado por Bibi Netanyahu. Desde que el pasado 7 de octubre, a raíz de la llamada Operación Inundación Al-Aqsa de Hamas y otros grupos armados palestinos gazatíes, que se tradujo en la muerte de unas 1.300 personas de nacionalidad israelí y en varios miles de heridos, Israel emprendiera su ofensiva militar, el mundo se ha dado cuenta de inmediato de que ya no estamos ante las operaciones rutinarias de represalia de las fuerzas de defensa israelí, el Tzahal, lo que ellos denominan cortar el césped, es decir, matar indiscriminadamente unas cuantas decenas o cientos de palestinos, la mayoría civiles indefensos, y volver a la rutina de la ocupación militar. No, el mundo se ha dado cuenta de que la operación Inundación Al-Aqsa y su tremendo impacto moral han servido para el lanzamiento de una operación que solo puede calificarse de limpieza étnica y desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional de La Haya, que se basa en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que se promulgó en 1948 y que define como un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Poco puede sorprender esta operación a quienes hayan seguido de cerca la realidad del conflicto en Palestina y desde luego no sorprende en absoluto al propio pueblo palestino. La huida hacia adelante de la coalición ultraderechista que gobierna Israel ha empujado a todo el Estado de Israel hacia una deriva que ya ha perdido todo remedio de democracia en un Estado laico y que se ha cargado de un tono resueltamente teológico-político y de una retórica de supremacismo colonial y étnico, donde no faltan las voces políticas, mediáticas e intelectuales que llaman al exterminio de la población gazatí. Mientras, en Cisjordania, la colaboración entre colonos paramilitares y el cuerpo de la policía militar está llevando a cabo un goteo de asesinatos, detenciones y expulsiones que se traduce en otra limpieza étnica que pasa más desapercibida porque esta vez no está el espantajo de Hamas para justificar el fascismo y la matanza masivas de la que dice ser la única democracia de Oriente Medio. Bibi Netanyahu lleva en el puesto de primer ministro de Israel la friolera de 14 años ininterrumpidos. Su partido, el Likud, ha roto la baraja del diálogo y la negociación desde que otro de sus miembros y matarifes, Ariel Sharon, provocara la segunda intifada el 29 de septiembre del año 2000 con su paseo armado por la explanada de las mezquitas, reventando los acuerdos de Camp David entre Arafat y Ehud Barak de julio del mismo año. El Likud fue fundado por simpatizantes sionistas del fascismo musoliniano, miembros del Betar, la organización armada o terrorista, todo depende de quién juzga y quién pone los muertos, a la que pertenecieron grandes padres del Estado de Israel y grandes matarifes y primeros ministros como Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Ehud Olmert y también de la organización Lehi, la Stern Gang, una de las responsables de la masacre de Deir Yassin durante la Nakba de 1948 y de numerosos atentados indiscriminados contra árabes y británicos, a la que también perteneció Shamir. El periodo de Netanyahu en Israel-Palestina ha significado un giro radical en la política de apartheid y en el neoliberalismo militarista y securitario que caracteriza el Israel actual. Con Netanyahu han podido cobrar protagonismo los pequeños partidos del sionismo kahanista, ultraderechistas y fascistas que ahora mismo forman la punta de lanza y el núcleo de la narrativa del genocidio actual. Todo esto quizás explique la difusión y la cantidad de las protestas en curso en el mundo. Por eso, y por quedarnos en el Reino de España, y aunque su utilidad sea dudosa, no podemos entender la visita de Pedro Sánchez a Israel sin tener en cuenta la presión que están ejerciendo las protestas, las manifestaciones, la indignación generalizada. Pero tenemos que recordar algo. No estamos solo ante un nuevo ciclo de solidaridad con la causa palestina.
El genocidio en curso ha dejado en un segundo plano las otras guerras y matanzas en Ucrania y en el Sahel, por ejemplo. Lo que está pasando en Gaza y Cisjordania es otro giro de tuerca en un régimen de guerra global que está aupando a militaristas, ultraderechistas y fascistas al poder, que está normalizando las matanzas, las dictaduras, el colonialismo y el apartheid. Queremos decir con esto que en las protestas está sin duda en juego parar el genocidio, pero al mismo tiempo advertimos que está en juego mucho más, que los envites son muy altos, que en las protestas, la desobediencia, el boicot, se está jugando también un nuevo ciclo contra la guerra y el capitalismo. Al mismo tiempo, el relato sionista se está haciendo añicos pese al apoyo estadounidense y la complicidad hipócrita de la Unión Europea. Es muy de destacar la emergencia de una nueva conciencia judía en las protestas que en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania dicen «no en mi nombre», o nuevas coaliciones como «If Not Now», que vuelven a poner en primer plano la universalidad emancipadora de la condición judía, la que tuvo durante los siglos de la modernidad occidental y que se quebró tras las consecuencias de la creación del Estado colonial israelí. La clave está ahí, contra el chantaje de la acusación de antisemitismo, en la convergencia y la recomposición de estas dos universalidades éticas y políticas, la palestina y la judía, y su conexión con las universalidades reprimidas, la africana y afrodescendiente, la de los pueblos nativos, del cosmos colonial, la de la impugnación del patriarcado global por el movimiento de mujeres y personas LGTBQI+. Con Palestina nos jugamos seguir siendo humanas. Con Palestina tiene que comenzar la revuelta global contra el capitalismo exterminista. Empezamos. ولك هي بس نفتي ايوه بس هيك حمل بضاعة وفرق مسلك وانا عدام جملة بعمري زديت كم من كرت من سحب فتيت الغياب الضو بنص الليل بعرف شغفات ونزعج حولي كل ما اسمع صوت جيب جيش في الحارة فكر خلص هي جدوري بطلت اعرف فانا انام في الليل من دون اصوات ازعاج فتش تشحيش تعريس وسلاح تقنية بالصوت واصوات الناس توصل اسرع يوم ما تنعاد وبصوتنا اعلى باميال والصوت يا عمي ميال فيش هم يا وردي كل مرة تسلك رح تسلك رغم الاحوال مالك هيك قاعد زي القاعد نص الأزمة ومهزلك خزة وهجوم هجمة مرتدة خش اسمع لفلتنا مبركة بتسمع كمل لك جود الهيب الناصري القدس وخليل وفوز Estamos con Sara, compañera del movimiento BDS. Vamos a hablar con ella de las campañas de boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Hola, Sara. Hola, muchas gracias por invitarnos. Nada, a vosotros por venir. ¿Nos puedes contar, así para empezar un poquito y para quien no conozca, en qué consiste el movimiento BDS y las campañas que se hacen desde BDS? Sí, BDS es un movimiento antirracista, feminista y anticolonial. Las siglas BDS son boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel. Nos inspiramos en el movimiento anti-apartheid de la Sudáfrica racista, que gracias a campañas que duraron 20 años se fue aislando cada vez más a ese régimen racista a través de diferentes líneas de trabajo, como era el boicot académico, el deportivo, el institucional. Los sudafricanos, cuando consiguieron y derrocaron el fin del apartheid, trasladaron que su libertad no estaba completa sin la libertad de los palestinos. Entonces hemos aprendido mucho de su movimiento y trabajamos en una línea pues muy similar. Trabajamos en diferentes estrategias
que me voy a repetir otra vez, pero son el boicot académico, porque la cultura tiene mucho que decir. Israel aprovecha muchos espacios culturales, académicos o deportivos para limpiar su imagen y dar una sensación de un país normalizado democrático. Y aquí queremos decir que no hay democracia bajo la ocupación y que no hay democracia mientras se violan los derechos humanos. Con lo cual, contestando a tu pregunta, el BDS es una estrategia que vamos trabajando en diferentes líneas, debilitando el aparato de Estado de Israel. No contra los israelíes, sino contra las instituciones, las empresas, el boicot económico, cualquier manifestación, sea artística, sea un negocio, sea un acuerdo cultural o académico, vamos trabajando para debilitarlo y que Israel deje de normalizarse y deje de tener esa impunidad en la comunidad internacional. Siempre pongo el ejemplo que el trabajo de BDS es un trabajo de hormiguita. Yeah. Entonces, sí que tenemos representantes a nivel mundial que se han sumado a las campañas del boicot cultural. Tenemos el ejemplo de Roger Waters, hablo internacionalmente. Tenemos el ejemplo del fallecido Eduardo Galeano, que fue también una voz muy fuerte en el boicot económico. Tenemos la voz de Noam Chomsky, Naomi Klein, Ken Loach, Susan Sarandon, y que algunas personas como Susan Sarandon están siendo perseguidas por defender los derechos humanos, porque BDS, lo que nos agarramos, nuestra estrategia es que se cumpla la legalidad internacional. No nos inventamos nada, nos agarramos a los derechos humanos y al derecho internacional. ¿Y qué dice el derecho internacional? Pues que los pueblos colonizados y los pueblos que viven bajo el apartheid tienen derecho a defenderse como crean conveniente, y entonces nosotros, es una llamada de la sociedad civil palestina que nos clama, nos llama a que los lugares que no sufren esa ocupación se movilicen. Por eso también es tan importante las movilizaciones sociales, porque las movilizaciones sociales son el clamor del pueblo que hace que presiona a nuestros gobiernos para que tomen medidas, y tomen medidas como pedir un embargo de armas, por ejemplo, como pedir las sanciones, porque las sanciones son herramientas muy importantes, son acciones no violentas que consiguen que se obligue al Estado que está cometiendo estas violaciones a detenerlos. Son algunos de los ejemplos. Al final, lo que queremos es no normalizar la presencia de Israel a través de la cultura, de las instituciones, de las empresas, del deporte, no normalizarlo, dejar de romper esa imagen que da de país demócrata cuando no lo es, delimitar todas sus instituciones y todas esas empresas que se benefician de la ocupación. Vale. Por ejemplo, cuando hablabas del boicot cultural, me acuerdo cuando estuvo aquí Neta, me parece que se llamaba, que era la cantante que ganó, con la que Israel ganó Eurovisión, luego se celebró la Eurovisión ahí en Tel Aviv. Ahí desde la campaña de BDS, por ejemplo, ¿qué tipo de llamado podéis hacer? Bueno, BDS ese año especialmente fue muy fuerte porque Neta, esta artista, tenía un discurso contra el acoso, y ella fue voluntaria como en el ejército en los bombardeos de Gaza del 2014. Entonces realmente es muy contradictorio, es muy cínico, es muy hipócrita que estés llamando en una canción contra el acoso mientras tú estás oprimiendo a millones de palestinos en Gaza. Esa campaña fue muy exitosa. Es verdad que no conseguimos que Israel no participara en Eurovisión. O sea, todos los años llamamos y sacamos campañas para que Israel no participe en Eurovisión, dando esta imagen de buen rollo, pero ese año lo recuerdo como que hubo muchos artistas que también marcaron y dieron peso a la representación de Israel en Eurovisión. Vale, comentabas antes también que la campaña de BDS o el movimiento de BDS es una respuesta de la sociedad civil a nivel internacional a un llamamiento de la población palestina, ¿no? La sociedad civil, realmente personas que
pensamos que a lo mejor no podemos hacer gran cosa o no tenemos mucha incidencia, ¿cómo podemos apoyar esta campaña? Es un mensaje, es un llamamiento de la sociedad civil palestina, donde están sindicatos, estudiantes, empresas, movimiento feminista, la cultura, que constantemente sufre la ocupación, sufre el apartheid, sufren las torturas. Entonces nos lanzan este mensaje. Desde fuera, ¿cómo podemos participar? Bueno, pues llamamos a que la sociedad civil, que hemos visto que a lo largo de la historia hemos conseguido grandes cambios y grandes éxitos en la historia de la humanidad, siga y sumando en las manifestaciones que se están dando lugar en todo el planeta, sigan, pues, por ejemplo, a través de las redes sociales y de las convocatorias de BDS. Yo pertenezco al movimiento BDS Madrid, pero hay BDS en todo el territorio español, en toda Europa, en toda América Latina, en países árabes, en Estados Unidos, con lo cual llamamos a que las personas que estén interesadas busquen su BDS más cercano, participen de esos llamamientos, de esas movilizaciones y además que desde el lado de la cultura cada vez hay más voces que están diciendo no en mi nombre. Las voces de la cultura llega desde luego que mucho más lejos que lo que podemos hacer pues, los activistas. La voz de artistas llega muy lejos, lo agradecemos enormemente. Y también quería mencionar otro tema, y es que también está en nuestras manos como sociedad, porque nuestros gobiernos, y voy a hablar del caso de aquí también, el gobierno español mantiene, como el resto de países europeos y seguramente otros gobiernos mundiales, tiene acuerdos militares con Israel. Llamamos al embargo militar, porque esto lo estamos pagando contra nuestros impuestos y al mismo tiempo ese armamento sirve para asesinar a la población palestina. Hay muchas campañas, en breve va a salir una campaña que vamos a presentar sobre el embargo de armas y cómo nuestros gobiernos pueden dejar de colaborar con el genocidio y el exterminio de la población palestina. Vale, y bueno, quería preguntarte también, me comentabas antes algún caso exitoso de BDS, me comentabas el de Ben & Jerry's, si me lo puedes contar un poco. Bueno, nosotras llamamos al boicot económico de las empresas que se benefician de la ocupación. Hay empresas israelíes que se benefician de la ocupación porque operan en territorio ocupado palestino, pero también empresas extranjeras. Y me gustaría mencionar pues, algunos éxitos, por ejemplo, la empresa de helados Ben & Jerry's en su día fue una campaña muy exitosa y decidió dejar de comercializar sus productos en los asentamientos ilegales israelíes, que la Unión Europea los califica también de ilegales, y dejó de comercializarse en los asentamientos que están en territorio ocupado palestino. Entonces, hay algunas campañas fuertes contra Carrefour. Carrefour, por una parte, ha entregado bolsitas de comida a los soldados israelíes y tiene activos en los asentamientos ilegales. AXA es una aseguradora que muchísimas personas conocéis, también tiene activos en asentamientos ilegales, con lo cual está siendo cómplice de los asentamientos que impide, que cada vez va convirtiendo más a Cisjordania en un gueto y que estos colonos que viven en estos asentamientos son muy agresivos, van armados y atacan a la población palestina. Y otra campaña muy fuerte es HP, porque utiliza tecnología que son usados en los checkpoints. Los checkpoints son los puestos de control militar que dividen y segregan a la población palestina. A través de su tecnología hacen reconocimiento facial y es una herramienta más de opresión a la población palestina. Son como 3 campañas muy fuertes en las que estamos trabajando y que animamos a que sigáis. Nos podéis seguir en la página web boicotisrael.net. Ahí hay una información mucho más ampliada sobre el boicot económico, el boicot cultural, el institucional, el académico y el deportivo. Últimamente está habiendo muchas movilizaciones y quería preguntarte, pues, a ver cómo valorabas eso, como la capacidad de respuesta que está habiendo por la gente a nivel de movilización y en qué dirección crees que va, si crees que es algo que va a ir a más, cómo puede igual tomar otra dimensión, otra escala, o sea, cuáles crees que son como los siguientes pasos a nivel de calle que podemos tomar. Sí que es verdad que la opinión pública
afecta mucho. Y Palestina ya no es primera noticia. Fue durante 3 semanas primera noticia y estamos viendo como ya no está en los primeros titulares cuando el genocidio continúa. Que no salgan los medios de comunicación no significa que no esté ocurriendo. Está ocurriendo y, de hecho, esta mañana ha comenzado una tregua y no ha sido respetada. Ha habido bombardeos hoy también. Entonces, nos preocupa que estos medios, los medios al uso, los medios estándares, no lo estén poniendo como primera noticia cuando se sigue cometiendo el genocidio. Aplaudimos a los medios o redes sociales que sí que siguen incidiendo, y es que esto afecta mucho a las movilizaciones, pero felicitamos mucho a que los municipios pequeños en todo el Estado español se estén autoorganizando, se organicen, y que es tan importante llegar al ciudadano de a pie en su barrio, en su pueblo, que las movilizaciones grandes. Entonces, ha habido movilizaciones muy grandes, las más grandes han sido en Valencia, en Barcelona y en Bilbao, en el Estado español. En Madrid han sido grandes, pero estas 3 ciudades han superado con muchos números a las de Madrid. Y vamos a seguir convocando. El día 2 de diciembre os convocamos a una manifestación aquí multitudinaria y unitaria, pero es que aplaudimos muchísimo cómo se están organizando diferentes barrios como Carabanchel, Hortaleza, Torrejón de Ardoz, Galapagar, Vicálvaro, y que además no han dejado, Vallecas, por favor, Vallecas, que no se nos olvide, no han dejado de organizarse, de promover actividades a la salida de los colegios, están informando y están llamando a minutos de silencio, están llamando a empresas, por ejemplo, a Carrefour, se están manifestando delante, están haciendo homenajes en respeto a las víctimas caídas en el genocidio, y creo que es muy importante que los barrios se organicen entre ellos, porque es una manera mucho más cercana de sensibilizar a las vecinas y a los vecinos. No dejar de hablar de Palestina, porque cuando se silencie y cuando deje de bombardear, algún día Israel va a dejar de bombardear. ¿Pero y qué va a pasar? Porque la desgracia ya está, o sea, quiere decir que es que parece que deja de bombardear y ya se ha acabado todo. ¿Qué va a pasar? Porque Gaza no se recuperó nunca de los bombardeos del 2014. De esto hace ya 9 años. Entonces, yo sé que hay muchas conciencias que también es insoportable este dolor, pero tenemos que seguir trabajando porque va de humanidad, va de derechos humanos, y de verdad que pido que no baje, porque son personas, y los palestinos tenemos derechos. Los israelíes muchas veces mencionan que no somos personas o que somos animales, pero las palestinas y los palestinos también tenemos derechos. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Seguimos hablando, seguimos haciendo ruido y seguimos viéndonos en las calles. Nos vemos en las calles, sí. Muchas gracias. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡No es una guerra! Pues mostrarle nuestro apoyo, porque mi padre es de Jordania, con familia de origen palestino, y estamos mostrando nuestro apoyo desde aquí. Y me parece muy importante salir hoy a la calle, que no cuesta nada. Es un sábado que no hay nada que hacer, y pues mi familia estaría muy orgulloso de que estuviera hoy aquí. Por eso. ¿Tu familia vive en Palestina? No, a ellos les echaron ya en los años 70, le echaron de Cisjordania y se tuvieron que ir a Jordania a vivir. Porque en Jordania el 70% de la gente es de origen palestino y les han echado de su casa. Entonces, parece muy importante venir hoy por ellos. Yo soy de Nicaragua. También mi marido es de origen palestino, y nosotros nos manifestamos hoy es la manera de presionar a los gobiernos, a los estados, de que el pueblo está en contra del genocidio que se está cometiendo en Gaza, porque no es una guerra, es un genocidio. Entonces, la manera que podemos es protestar en las calles, ya que los gobiernos están prácticamente neutrales y no detienen la guerra. No hay ninguna sanción, y los corredores humanitarios no hay ninguna salida. Es parar la guerra, reconocer el Estado de Palestina y condenar este genocidio. ¡Este río va a salvar! ¡Palestina vencerá! 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 Yo creo que lo que está pasando en este momento es una
lucha, y no solo lucha para Palestina, yo creo que también algunos lo hacen por el simple hecho de que siempre hemos sufrido, como en el Congo, Sudán, Yemen, y nunca se hace nada con esos países. Esto no solo es una lucha de Palestina, esta es la lucha de todos los países que sufren genocidios, asesinatos continuos como que no les importa. Y luego personas inocentes en Palestina, en el Congo, en el Sudán, en Yemen, mueren día tras día y no tienen ni alimentos, ni agua, ni vida para vivir. O sea, tú lo ves como una lucha anticolonial. Sí. Y en el marco de esta lucha anticolonial, digamos, ¿quiénes son los aliados y quién está en el otro lado de la barricada? Yo creo que los que están en la otra barricada, pues ya se sabe, Europa, Estados Unidos, los países árabes ricos, esos son los que están en contra de esta lucha, porque al fin y al cabo ellos necesitan dinero y no piensan en la humanidad, en la sociedad, cómo vive, solo piensan en ellos mismos. Es para exigirle a toda la gente y hacerles ver que lo que está pasando, el genocidio que están haciendo, está pasando, no es para nada normal. Tenemos que bajar a las calles a manifestarlo, para que sepan todos los estados que estamos en contra de todo el genocidio que se está haciendo. Y también decir que la matanza que está pasando no se puede permitir, y sobre todo no es que estén atacando a bases militares, sino están atacando a todos los ciudadanos, a todos los civiles, sobre todo a niños. Han muerto más de 10.000 civiles en 40 días. Es una barbaridad. También decir que cuando pasó eso en Ucrania, si no me equivoco, murieron solo 300 personas y les apoyaron con todo. No digo que esté mal, pero también hay gente que se está muriendo, civiles, inocentes, niños, mujeres, que se están muriendo sin ninguna razón. Es una guerra, es un genocidio que se está llevando, no es una guerra. El pueblo palestino está luchando contra ese genocidio. No son terroristas, como les llaman. Es un genocidio que están haciendo. Están masacrando a todos los niños. Bajamos a estas calles para que les llegue el mensaje y que sepan que todo el mundo está en contra de lo que está pasando, en contra de Israel. La comunidad, digamos, árabe en Madrid, por ejemplo, está participando en estas movilizaciones. ¿Hay un protagonismo de la comunidad árabe en este tipo de proceso? La comunidad árabe obviamente está en contra de Israel, pero los estados no se están moviendo, no están ayudando, no están haciendo nada. Bajar aquí también es un mensaje para que les llegue a todos estos estados árabes de que estamos en contra de ellos, en contra de estos estados que no están haciendo nada. Y también decirles que lo que se están muriendo son hermanos nuestros, hijos nuestros y madres nuestras. Les pedimos que se muevan, que hagan algo contra este genocidio que se está llevando a cabo. ¿Qué solución os imagináis como para terminar este conflicto? Esa solución tiene que venir de parte de los estados, que ellos son los que tienen esa fuerza y ese poder sobre el genocidio que está pasando. Pero nosotros venimos aquí para cumplir con nuestra parte y dar lo que podemos dar contra ese genocidio y estar con la lucha de ese pueblo palestino. Muchísimas gracias. De nada. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. Palestina, libertad. Palestina, libertad. Palestina, libertad. Pues mira, las feministas estamos aquí apoyando esta manifestación del pueblo palestino porque las feministas somos anticolonialistas, somos anticapitalistas y lo que está haciendo el pueblo
lo que está sufriendo el pueblo palestino ahora mismo es un genocidio que ha llegado a unos límites insuperables. Creo que también las personas más vulnerables están sufriendo más, como pasa siempre, son las mujeres fundamentalmente y las criaturas. Entonces estamos aquí para defender al pueblo palestino por sus derechos a vivir una vida digna. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Terror, Titán, Natiya Gaza. Terror, Titán, Natiya Gaza. Terror, Titán, Natiya Gaza. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Gaza! ¡Viva Gaza! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! Bueno, efectivamente, durante el último mes lo que hemos visto es, por primera vez en muchos años, manifestaciones masivas de solidaridad con Palestina y en contra del colonialismo, el apartheid y la guerra, el régimen de guerra israelí. Esto responde, bueno, primero, cada vez que Israel ataca Gaza, que desde el 2006 lo hace prácticamente cada 2 años, hay cierto pico de la movilización en favor de Palestina. La más grande quizás fue en el 2008, también hubo otra muy grande en el 2014, y también refleja, bueno, esto quizás genera implica o refleja, el cierre de cierto ciclo político. Durante el ciclo 15M, Podemos y los nuevos partidos de izquierda desde el 2015, los temas internacionales pasaron a segundo o a tercer plano porque constantemente había algún conflicto o alguna cuestión de orden interno nacional que ocupaba a la ciudadanía y especialmente a los sectores de izquierda más movilizados. Parece ser que con el fin de ese ciclo que estamos viendo hoy con la asunción del nuevo gobierno, otra vez hay una reorientación de mucha gente y de movimientos sociales a recordar otra vez los temas internacionales como Palestina. Por supuesto, expoliados ante la barbarie de este ataque masivo contra la población indefensa de Gaza. También en parte expoliados efectivamente por la barbarie que está cometiendo en Israel en su ataque contra la población civil indefensa de Gaza, que lleva a mucha gente a manifestarse, a que del corazón, digamos, le salga el no en mi nombre. Evitar, presionar. Ese no en mi nombre es presionar ante todo a nuestros gobiernos para que dejen de ser cómplices con el sionismo, con el colonialismo en Medio Oriente y que den patente de corso a Israel para transgredir el derecho internacional, atacando, sitiando, cortando suministros, atacando población civil, castigando de forma colectiva a 2.300.000 personas por la acción de una milicia. Yo creo que el carácter de las movilizaciones en favor de Palestina y aquellas en contra de la invasión rusa de Ucrania son bastante diferentes, porque en el caso de Palestina hablamos de una movilización popular, primero de solidaridad, de identificación con un pueblo oprimido, con un pueblo atacado por una de las más grandes potencias militares del mundo, cuando están indefensos. También la gente reacciona al calificativo de lo que está ocurriendo como una guerra, porque claro, la guerra implica que hay cierto equilibrio, 2 estados, 2 ejércitos enfrentándose, y hay nada más lejos de la realidad en el caso de Gaza. Y la complicidad de nuestros gobiernos, siguiendo al americano, pero también
por los propios intereses de la Unión, no solo la subordinación de la Unión Europea, sino también por sus propios intereses en la región, ¿no? Que han aplaudido, que han legitimado de forma incondicional la acción criminal de Israel. Entonces, claro, las de Palestina son reactivas, son un reflejo del sentir popular, mientras que en el caso de la guerra de Ucrania, primero, una parte de la ciudadanía está dividida, la izquierda, hay sectores que efectivamente, aunque no estemos de acuerdo, hay que reconocer que apoyan a Rusia o que consideran legítima la acción de Rusia. Y eso por un lado. Y por otro, que el movimiento en contra de la guerra es ante todo un movimiento institucional. Es liderado por el propio gobierno, por las instituciones, y eso también marca un doble rasero, una diferencia entre lo que ocurre en la reacción institucional frente a Ucrania, donde el Estado, el gobierno, las instituciones se han movilizado y han plantado las banderas de Ucrania, por ejemplo, en todos los edificios públicos, frente a lo que ocurre en Palestina, no desde ahora del ataque ahora de Gaza, sino podríamos decir desde 1967 o incluso desde la Nakba de 1948, donde hay un Estado con patente de corso en el Medio Oriente, que es Israel, como vanguardia de los intereses occidentales en la región, que puede permitirse transgredir todas las normas internacionales sin que nunca se le sancione. A Rusia, bueno, esto muestra un doble rasero, ¿no? A Rusia en un par de días se le impusieron sanciones políticas y económicas, se le expulsó incluso sanciones culturales y deportivas, se le expulsó de multitud de federaciones internacionales de deporte, incluyendo el ajedrez, donde son efectivamente la potencia hegemónica en el mundo, mientras que a Israel se le permite cualquiera de sus acciones. Pueden bombardear Bagdad, pueden bombardear en Túnez, pueden atacar indiscriminadamente, cercar a una población de 2.300.000 personas en 360 kilómetros cuadrados, encerrarla por tierra, mar y aire, racionarle los suministros, los insumos y los alimentos, no desde ahora, desde el 2006 hasta hoy. Y que todo ello implica crímenes de guerra, violación de los acuerdos de Ginebra que regulan el derecho internacional humanitario sobre las situaciones de guerra y ocupación, sin que ocurra nunca nada. Lo más que ocurre en el caso, mientras en Ucrania los gobiernos, los estados se han movilizado en contra, occidentales se han movilizado en contra de Rusia, en el caso de Israel lo que hay es, por una parte, en el mejor de los casos, protestas por las violaciones evidentes de los derechos humanos y del derecho internacional, pero nunca ninguna acción que implique imponer alguna sanción. Primero hay que destacar esta descentralización de la solidaridad con Palestina, ¿no? Como reacción al ataque a Gaza se han realizado no solamente acciones unitarias, centralizadas de miles de personas, sino también han surgido espontáneamente en los barrios, en los pueblos, en los centros de estudio, en las universidades, espontáneamente asambleas de solidaridad con el pueblo palestino que van realizando acciones. Y yo creo que sí que, bueno, hay algo que se inició ya en el ataque anterior, o en los dos ataques anteriores a Gaza, que es una participación masiva de personas que podríamos llamar racializadas. Algunas, bueno, no tengo yo en claro si inmigrantes o ya incluso segunda generación aquí, porque yo creo que el gran contingente allí, el gran grupo es gente joven, especialmente chicas, veo, marroquíes. Y entonces en las manifestaciones vemos, yo creo, grupos grandes de personas de origen marroquí, vemos también saharauis muy activos, y finalmente
Por supuesto, refugiados o personas de origen palestino, esto es mucho menos porque la comunidad palestina en realidad no es tan grande aquí como en otras partes del mundo, ¿no? Desde la solidaridad, lo que el objetivo o lo que quisiéramos hoy en día fuera que toda esta masa de insurgente de solidaridad con Palestina se consolidara y terminara reforzando el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino y de lucha contra el colonialismo, el apartheid, los crímenes de guerra de Israel en el Estado español. Para hacerlo, claro, hay que entender cuál es la estrategia de solidaridad que puede ser efectiva para cambiar la relación, cuál es la función de la solidaridad, es cambiar la relación de fuerzas entre el colonialismo sionista por una parte y el pueblo palestino en primer lugar, pero también entre la función del colonialismo sionista va más allá del pueblo palestino, es una amenaza a todos los movimientos populares en la región. Y es la salvaguarda de Occidente para que ningún movimiento popular y democrático pueda construirse no solamente en Palestina, sino en ninguna parte del Medio Oriente. Esto entonces da un papel el Estado de Israel, que en muchos análisis parece tan potente, casi diría omnipotente, capaz de realizar cualquier cosa gracias a su potencia militar, su potencia económica, al apoyo internacional que recibe. Es también un Estado muy dependiente de las relaciones internacionales. Y eso da un papel importantísimo a la solidaridad al movimiento de solidaridad internacional con el pueblo palestino. ¿De qué forma? A través de la estrategia que por el momento es la que se está probando como más efectiva para poner sobre la mesa, primero, en la agenda pública, en el dominio público, la idea esta de que el Estado de Israel es un régimen colonial que en su concreción ha establecido un sistema de apartheid en Palestina, donde un Estado tiene 5 regímenes jurídicos para 5 diferentes fragmentos del pueblo palestino que ha creado el propio Israel, y un Estado supremacista judío, ciudadanos de primera, aquellos de origen judío y otras 4 o 5 categorías subordinadas, subalternas para la población no judía, que es la población palestina en todo el territorio histórico de Palestina. Vale, ¿cuál es esa estrategia que se ha demostrado como efectiva? No es ni la tarea del lobby en las instituciones, ni el llanto porque no se cumple el derecho internacional y la comunidad internacional que dice que lo defiende no lo aplique, sino el movimiento que presiona justamente a nuestros estados, a nuestros gobiernos, a tener que ser coherentes primero con el sentir popular, con el sentir de la ciudadanía, y en segundo lugar con ese derecho que ellos mismos se han dotado y que dicen defender cuando les conviene, ese derecho internacional. El movimiento ese es el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, que es un movimiento que responde a un llamamiento de la coalición más amplia de la sociedad civil palestina de hace ya 15 años, del 2005, de 18 años, que es más de 170 organizaciones de la sociedad civil que hacen un llamamiento un llamamiento internacional a que los pueblos del mundo apliquen contra Israel la misma estrategia que se aplicó contra Sudáfrica. Primero, el boicot de los productos, porque cualquier producto que se compra de origen israelí está ayudando a mantener este sistema de opresión dentro de Israel, en los territorios ocupados en el 67, en el territorio histórico de toda la Palestina. En segundo lugar, el boicot cultural, deportivo y académico, porque en estas 3 dimensiones, en estos 3 vertientes, en estos 3 campos, Israel los ve como campos en realidad de propaganda,
donde lo que intentan es construir una imagen positiva de Israel como sociedad moderna, occidental, desarrollada, multicultural y tolerante, ocultando, claro, la cara B del mismo sistema, que es ese sistema de discriminación sistemática, de opresión del pueblo palestino desde hace más de 100 años, que se va construyendo y para eso utilizan todo tipo de estrategias como el pinkwashing, el greenwashing y muchos washing que se nos puedan llegar a ocurrir, que es los intentos de blanquear los aspectos positivos y presentar los aspectos supuestamente positivos de esa sociedad, intentando blanquear la imagen de Israel como un Estado criminal, que es lo que es. En segundo lugar están las sanciones. La aplicación del derecho internacional, terminar con esa doble rasero, con ese patente de corso que tiene este pegón del patio del Medio Oriente, que parece no tener otros límites que su propia voluntad o sus propios intentos de conseguir el objetivo histórico de hacerse con un territorio expulsando a la población nativa palestina de ese lugar, ¿no? Y finalmente la desinversión, claro, toda inversión en ese sistema económico, sobre todo porque toda inversión en ese sistema económico suele ser inversión en alta tecnología, que en el fondo es tecnología de seguridad, es tecnología de opresión, no solo en Israel, sino en otras partes del mundo, contribuye a mantener el aparato económico, industrial, militar, centrado en la industria de la guerra, que es en realidad la principal exportación de Israel. Entonces, esta es la estrategia, creo yo, y se ha demostrado efectiva porque efectivamente la respuesta israelí ha sido considerar a la campaña de BDS, de boicot, desinversión y sanciones, como la principal amenaza estratégica e intentar criminalizarla en todas partes del mundo a través de iniciativas de lawfare. Ahora también este término pasó a ser popular en España, lamentablemente, que intentan criminalizar la solidaridad con Palestina y la crítica al régimen sionista como si fueran acciones antisemitas. Nada más lejos de la realidad, porque el movimiento de solidaridad con Palestina y concretamente la campaña BDS es ante todo una campaña anticolonial y antirracista. Y ellos acuden aquí a esta inversión simbólica de que los victimarios se conviertan en víctimas, como aquí los hombres víctimas de los opresores de género o los actores de la violencia de género como víctimas de las mujeres, ¿no? Esta campaña ha llevado a que en muchos países, en muchos estados europeos, se prohíban las manifestaciones de solidaridad con Palestina, se persiga judicialmente a la solidaridad. Frente a eso puedo decir que en todas esas partes, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, donde esto se está aplicando así, no han sido incapaces de controlar el sentir popular y las manifestaciones populares de apoyo al pueblo palestino. En este punto también quiero hacer especial hincapié en un aspecto del boicot que es especialmente importante, y es el llamado al embargo de armas, a la suspensión, en realidad, no solamente del comercio de armas, sino también de todas las relaciones de defensa y de seguridad e inteligencia con Israel. ¿Por qué es esto especialmente importante? Porque Israel, en su historia de opresión del pueblo palestino, ha desarrollado tecnología, o sea, se ocupa de desarrollar tecnología punta, no solamente en armamento, sino también en tecnología militar de doble uso, o también en un saber hacer de inteligencia, de infiltración, de escucha. La industria israelí de defensa no solamente son tanques y misiles, son también esos drones que los vemos, con los cuales controlan a la población de Gaza constantemente cuando los tienen encerrados, pero son los mismos que luego nos venden y compran nuestros estados
por ejemplo, en la Unión Europea para el Frontex, para controlar la migración en el Mediterráneo. Son también ese software, esa aplicación Pegasus que todas tenemos aquí en nuestros teléfonos para que quien quiera pueda escucharnos, para que el Estado pueda en realidad estar espiándonos cotidianamente. Son también esas técnicas de inteligencia, de contrainsurgencia, de la doctrina de seguridad interior, que nace allí, se traslada luego a las dictaduras en Latinoamérica y termina siendo nuestras leyes mordaza en Europa, y también, así como las técnicas de control de movilizaciones populares y de infiltración en los movimientos sociales para conseguir información en contra de los medios, en contra de los movimientos sociales. Vale. Todo esto, ¿qué es lo que está reflejando? Que lo que ellos desarrollan allí en contra del pueblo palestino y que venden al resto del mundo como probado en combate, ya lo podemos ver qué tipo de combates son ahora, lo vemos todos los días por los medios de comunicación sobre qué tipo de, dónde es que lo prueban. No solo empieza desarrollándose para oprimir al pueblo palestino y termina desarrollándose para oprimir muchos pueblos con los cuales Israel mantiene relaciones prioritarias de defensa y seguridad. Primero fueron las dictaduras de Latinoamérica, después fueron la lucha en contra de los movimientos populares en Centroamérica, y hoy en día es en todas partes del mundo, incluyendo Europa y por supuesto España, que mantiene relaciones con ellos. Entonces, lo que empieza en contra de los palestinos termina siendo en contra de todas nosotras y deberíamos oponernos. Eso al margen de que la compra de cualquier tecnología de estas, ya sea de armamento, ya sea militar, lo que fuera, en realidad lo que está contribuyendo es a abaratar la opresión del pueblo palestino por el ejército israelí. ¿Por qué ocurre eso? Porque al fin y al cabo el conflicto en Palestina, la opresión del pueblo palestino es de escala a nivel mundial, es de muy pequeña escala. Estamos hablando de una población total de 7 millones de palestinos en el conjunto de la región, y entonces, aunque parezca mentira, aunque parezca muy cínico, requiere pocos recursos de opresión. Claro, si uno necesitarían 10 tanques, 2 aviones y cosas así, y eso es carísimo de producir. ¿Y de qué forma lo abaratan? En vez de producir 2, producimos 200 y los otros 198 los exportamos. Todo el que compra esa tecnología, todo el que compra ese armamento, todo el que compra ese saber hacer, está abaratando la opresión del pueblo palestino. ¿Qué alianzas? Las alianzas que puede establecer este movimiento son terriblemente amplias, ¿no? Porque es un movimiento que es anticolonial, antirracista. Primero, las alianzas más naturales serían con otros movimientos de solidaridad o con otros movimientos de liberación nacional en el mundo, efectivamente. Fundamentalmente aquí, por la cercanía con nosotras, con la liberación del pueblo saharaui, claro, que sufre, en realidad ahora comparten opresor, debido a los acuerdos entre Marruecos e Israel, y el apoyo, por supuesto, americano en ambos casos. En segundo lugar, las alianzas con el movimiento antirracista, con los movimientos de personas racializadas. En tercer lugar, como por la función, digamos, por la función de Israel, por las implicaciones de la política israelí para el resto del mundo, con todos los movimientos, digamos, que se intenten considerar a sí mismos mínimamente progresistas. Aquí lo que hay que señalar es la contradicción de una parte de la llamada izquierda socialdemócrata, que con una parte dicen apoyar al pueblo palestino y por otra son cómplices y subordinados de las estrategias y las prácticas israelíes. Especialmente nuestros gobiernos, que incluso el más progresista de la historia tuvo a bien apoyar incondicionalmente el ataque a Gaza actual de Israel. Aunque luego hayan reculado y empezado a decir que efectivamente Israel tiene derecho a atacar, pero debe
debe respetar el derecho internacional, con los límites del derecho internacional. Curiosamente, ahí el portavoz que más coherente ha sido por primera vez Borrell en la Unión Europea. Claro, lo importante de esto es ver que nunca pasan de la protesta retórica, el desacuerdo retórico, y que nunca plantean hacer ninguna acción concreta que condicione o que logre que Israel deje de realizar las acciones que ellos mismos ven como acciones criminales, ¿no? Atacar hospitales, atacar escuelas, atacar población indefensa, cercarla y negarle suministros, son todos crímenes de guerra contra los que debería actuarse. Entre todos los movimientos no podemos tampoco olvidar que justamente las acciones de pinkwashing, greenwashing, también habilitan o también hacen lógica una alianza de la solidaridad con el pueblo palestino y el movimiento feminista, el LGTBIQ+, y el movimiento ecologista, que en todos los casos suele efectivamente criticar estas políticas israelíes y el cinismo de la propaganda israelí de presentarse como faro de la ilustración, de la modernidad y la tolerancia, a la vez que en lo que se especializa es en la destrucción de los movimientos sociales, en la represión de las personas. Efectivamente, yo creo que las movilizaciones pueden detener las ofensivas israelíes. De hecho, lo han hecho en otras ocasiones. Es decir, Israel se retiró de sus invasiones del Líbano por dos razones. Una, efectivamente, por la resistencia popular en el sur del Líbano, por un Hezbollah que es producto justamente de la resistencia a la ocupación, a la ocupación israelí del sur del Líbano, y en segundo lugar, por la división de la propia sociedad israelí, con un movimiento pacifista muy significativo en esa época, que erosionó la capacidad del gobierno genocida de aquel entonces, que era Begin y Sharon, ni más ni menos. Bueno, mucho menos, a escala mucho menor genocida que el actual, evidentemente, que tuvieron que retroceder. Como Israel es también muy dependiente de las relaciones internacionales, todas las movilizaciones fuera de Palestina también inciden en su estrategia de opresión, ¿no? Y hace que se tienten las ropas antes de seguir. Un hecho que lo demuestra es que, como consecuencia reflejando las críticas a las estrategias israelíes, por ejemplo, la división en la sociedad americana, la transformación en la sociedad americana de amplios sectores que hace algunos años o hace unas décadas, pocas, apoyaban incondicionalmente el proyecto colonial sionista, a que una parte importante de la base electoral del Partido Demócrata, especialmente entre la gente más joven, se convierta en crítica a la política israelí y exija al gobierno americano que las ayudas sean condicionadas al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional, y no hasta ahora. Esto se refleja incluso dentro de la propia comunidad judía, donde la comunidad judía americana, sobre todo entre los jóvenes, está tremendamente fracturada entre el sector sionista, cada vez más minoritario, y un sector creciente, especialmente otra vez dentro de la juventud, que no solo es crítica con las políticas de ocupación israelíes, sino que se ha convertido al antisionismo. Y hoy soy el principal apoyo, por ejemplo, de la campaña de boicotes, inversiones y sanciones en el propio corazón del imperio. Por lo tanto, las movilizaciones ayudan. Y sobre todo, que las movilizaciones logren que nuestros gobiernos actúen en consecuencia con el sentir de la población y dejen de apoyar incondicionalmente a Israel. Sí. Bueno, esto es lo que muestra justamente bueno, que el sionismo, lejos de
reflejar o representar al conjunto de las comunidades judías del mundo, en realidad es un factor de fractura en las comunidades judías fue un factor de fractura dentro de las comunidades judías del mundo durante mucho tiempo, en contra del sentido común, en contra de lo que alguien podría pensar hoy. Fueron un movimiento completamente minoritario en esas comunidades, incluso en Europa Oriental, donde se origina para supuestamente resolver el problema del antisemitismo. Era minoritario por tres lados, no por uno, por tres lugares. Primero, por los ortodoxos que eran antisionistas. Segundo, porque la gran mayoría, si pensaba ante la crisis en Europa, pensaba en emigrar. No emigraban a Palestina, sino que emigraban a Europa Occidental y luego a América del Norte o a América del Sur, y solo unos cuantos locos se les ocurría irse a Palestina. Y en tercer lugar, porque lo que sí era la fuerza hegemónica social, en esa parte de Europa en esos tiempos, era un sindicato socialista de movilización de base popular, el Bund, que, para que os hagáis una idea, era hegemónico en las instituciones hegemónicas, en las instituciones de la comunidad en Polonia hasta la Segunda Guerra Mundial, y también fueron muy importantes en Rusia antes de la Revolución. Estos decían que si había un problema de antisemitismo, de empobrecimiento, de persecución de las masas judías en Europa Oriental, lo que había que hacer era cambiar la sociedad para hacer una sociedad más justa, donde el antisemitismo, el racismo y otras discriminaciones no tuvieran lugar, y de ninguna manera irse a ninguna otra parte. Llegaban a decir que efectivamente antisemitismo y sionismo convergen en una solución, en proponer que los judíos sean expulsados de Europa, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, en Nueva York, en algunas grandes ciudades donde hay sectores ultraortodoxos que son antisionistas históricamente. Porque primero, la Biblia dice que el pueblo antiguo de Israel cayó por el pecado de los judíos y solo resurgirá el día del juicio final con la llegada del Mesías. Entonces consideraban que ese proyecto sionista, que en aquella época era un proyecto político, colonial, secular y laico e incluso antirreligioso, era un movimiento blasfemo y no se podía apoyar. Y en segundo lugar, ocurría que estos sectores más ultrarreligiosos son los que sí vivían en Palestina antes del comienzo del sionismo. Habían vivido durante siglos en perfecta armonía como una minoría dentro de la población de Palestina. Así como hay una mayoría musulmana, hay una minoría cristiana y hay otra minoría todavía más pequeña de población judía, religiosa, ortodoxa, viviendo especialmente en los lugares sagrados para el judaísmo. Estos vivían en perfecta armonía, y el sionismo no solamente era ese movimiento blasfemo, sino que además les trajo problemas y conflictos cotidianos con sus vecinos y vecinas, en las que vivían en cierta sociedad multicultural, si le ponemos un nombre actual a lo que era aquello. Eso hizo que sectores de esa población, de esa comunidad ortodoxa, se declararan antisionistas y se sigan viendo incluso hasta hoy como palestinas de fe judía, al punto de que uno de ellos estaba representado en la mesa de la OLP. Estuviera sentado en el Consejo Nacional Palestino en su época. Por eso les vemos en la primera línea de todas las manifestaciones de solidaridad con Palestina, sobre todo en Nueva York, pero también en otras ciudades de Estados Unidos e incluso en Canadá, en Toronto, es bastante habitual. El primer libro que recomendamos es Palestina, Arte y Resistencia en Nayar Ali.
Es una crónica gráfica de los primeros años del dibujante palestino comprometido con su pueblo, asesinado en Londres en 1987. Naya el-Ali sigue siendo un héroe en el mundo árabe, en particular para su población. Su figura icónica, Handala, sigue siendo un poderoso símbolo para todos los palestinos y las palestinas. La trilogía palestina de Ghassan Kanafani reúne las tres principales novelas de la literatura palestina del exilio. Con ellas, Kanafani revolucionó la narrativa árabe por la originalidad de sus argumentos y la belleza de su prosa. Hombres en el Sol, 1963. Tres hombres de diferentes generaciones escapan ilegalmente de los campos de refugiados en el vientre de un camión cisterna. Lo que os queda, 1966. Historia de dos hermanos, Hamed y Mariam, enfrentándose a sus destinos. Él al desierto y al tiempo, ella a un marido maltratador que quiere repudiarla. Saad, 1969, narra la historia de una palestina, madre de un joven que se une a los fedayines. Estas novelas ofrecen una visión multifacética de la historia del pueblo palestino y le valieron a Kanafani el premio Lotus de la Unión de Escritores Afroasiáticos de forma póstuma. Nuestra tercera recomendación es un libro que fue vetado en la Feria del Libro de Frankfurt, Un detalle menor, de Adana Shibli. La novela narra la historia de una joven palestina violada y asesinada por soldados israelíes durante la guerra del 1948. Muchos años después, otra joven palestina de Ramallah descubre este oscuro episodio y decide investigar sus circunstancias. La autora crea una narrativa magistral que envuelve al lector en la atmósfera opresiva y asfixiante de la vida bajo ocupación militar israelí en Palestina. Más allá de los libros, nos gustaría recomendar un artículo, como el de nuestro compañero Raúl Sánchez Cedillo, publicado en Diario Red. En este artículo, Raúl contextualiza el conflicto que estalló el pasado 7 de octubre en el moderno régimen de guerra, destacando cómo las operaciones israelíes en Gaza arrojan luz sobre un aspecto importante de este conflicto, su carácter colonial. Y por último, recomendamos el curso organizado por nuestras compañeras de Nociones Comunes, titulado Geopolítica de un capitalismo en guerra. Un curso para seguir reflexionando sobre el moderno régimen de guerra desde Palestina hasta Ucrania y pasando por el Sahel. Es importante pensar cómo se puede salir de estas lógicas belicistas que llevan a una política de bandos. Cómo podemos entender el mundo a partir de la necesaria paz y la construcción de posiciones antagónicas con las dinámicas de guerra y de expulsión, cuando no de exterminio del otro. Hola, buenas tardes. Soy Milos Skakal. Les voy a contar hoy cómo están siguiendo las movilizaciones aquí en Italia en solidaridad con Palestina. Como primera cosa quería subrayar el hecho que hay una herencia desde ya los años 70 sobre solidaridades en Italia con la causa de Palestina. Y entonces, después de los ataques del 7 de octubre, hubo vamos a decir, una movilización espontánea que surgió desde esta herencia que de una manera u otra se estaba fortaleciendo en estos últimos años. Y entonces, pues, con los bombardeos que hubo en Gaza, se multiplicaron las marchas en solidaridad con la causa de Palestina y en contra del genocidio de los palestineses. Y esas movilizaciones se hicieron en las calles, en los barrios. Sobre todo en el norte de Italia hubo un fuerte protagonismo de los jóvenes y de las jóvenes, hijos y hijas de migrantes que nacieron en Italia y que por primera vez tuvieron un protagonismo real adentro de marchas políticas y como sujeto la liberación de Palestina. También, pues, el hecho es que los hechos del 7 de octubre dividieron mucho el movimiento histórico italiano, o sea que de un lado, sobre todo desde una perspectiva muy, vamos a decir, veterocomunista, los ataques que hizo, pues, el Hamas en Israel, en el Estado israelí,
fueron vistos como una forma de resistencia, sino que también muchas otras organizaciones vieron estos ataques también como una forma así de crueldad que no podía ser solidarizada. Entonces, aún si siguieron las manifestaciones, estas manifestaciones fueron de una manera u otra divisorias. Y hubo una manifestación muy grande el 28 de octubre en Roma, una manifestación nacional que contó casi 100.000 personas, sino de más. Y pues en este momento fue muy palpable el hecho que el movimiento se estaba dividiendo, o sea que no hubo otras manifestaciones así como que tan largas y pues ahí se dividió entre las organizaciones que siguen viendo la parte militar de Hamas como resistencia palestina, y pues los que se están poniendo sobre todo el tema de parar el fuego en Gaza. Y por eso pues vamos a decir que hay una diferencia entre los hechos que, por ejemplo, fueron el hecho de colgar una bandera de Palestina sobre la Torre de Pisa y otras manifestaciones en donde, por ejemplo, hay mucha participación de la comunidad árabe. Y pues en estos momentos el enfoque sobre el tema de los presos israelíes y sobre el tema del ataque del 7 de octubre está de una manera u otra minimizado. Y entonces en este cuadro hay que subrayar el hecho que sigue una movilización de toda manera muy fuerte. Por ejemplo, la marcha que hubo el sábado pasado por el 25 de noviembre, la marcha que organizó el movimiento feminista y transfeminista Non Una Di Meno, estaba lleno de banderas palestinas, de Palestina, y estaba con una bandera muy, pues un eslogan muy fuerte sobre el hecho que pues sobre parar los bombardeos en Gaza y sobre el eslogan de Palestina libre. Y hay también que subrayar una particularidad, o sea, el hecho es que en Italia se formó hace unos años y ahora se está tomando una importancia particular, un colectivo de jóvenes judíos y judías italianos y italianas que están luchando con una perspectiva antirracista y antifascista. O sea, es una forma de toma de palabra desde la comunidad judía en Italia, sobre todo en Roma, donde esta comunidad muchas veces tiene una fuerte connotación sionista, y adentro de esa comunidad estos jóvenes y estas jóvenes están tomando una visión que sea antisionista y antirracista, y es una forma de organización que se parece mucho a las que se desarrollaron en Estados Unidos, en donde también pues la comunidad judía hizo tomas de museos y de monumentos iconográficos para pedir un alto al fuego.